Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 16. La infame Rockinesis. The Infamous Rockinesis. Días después. Taka y Hiro se sentaron juntos en una mesa durante la hora de la comida, charlando tranquilamente mientras comían de sus fiambreras. Entonces, ¿has estudiado para el examen escrito de UA? Preguntó, levantando la vista de su comida. La verdad es que no me siento muy segura. Es la mejor escuela de Japón, ¿sabes? Por mucho que estudies, siempre te encuentran deficiente en algo. Taka no reaccionó mucho. Simplemente levantó la vista de su comida un momento antes de seguir comiendo con normalidad mientras respondía. Estoy estudiando, pero por si las cosas no funcionan, simplemente sacaré el primer puesto en el examen práctico. Así, aunque la fastidie en la escrita, no podrán rechazarme. ¿En serio declaras que vas a ocupar el primer puesto? Hiro le señaló con los palillos, con ojos escépticos. Quiero decir, tu quirk parece fuerte, pero vamos, es UA, seguro que hay gente con todo tipo de quirks locos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que puedes eclipsarlos? Taka soltó un bufido tranquilo, con los ojos cerrados, imperturbable ante las palabras de Hiro. Que Omat se graduara allí no significa que todos estén a su nivel. Se metió un bocado en la boca, masticó y luego se puso un poco más serio. Y aunque haya gente fuerte allí, solo seré más fuerte. Vaya confianza. Hiro soltó una risa irónica, frotándose distraídamente uno de los lóbulos de la oreja. Tengo mi quirk en alta estima, pero ni yo tengo tanta confianza para entrar. Lo sobreestimas demasiado, resopló Taka. Entonces su tono se suavizó. Pero si estás tan preocupado, prepárate lo mejor que puedas. ¿Cómo? Entrenamiento, obviamente. Hiro hizo una mueca, mirando a Taka con extrañeza. Usar nuestros quirks en público es ilegal, ¿sabes? Taka alzó una ceja. Nadie vería si practicaras en casa. Sigue sintiéndose un poco ilegal. Murmuró para sí. Resopló, con molestia en la voz. Bueno, o te preparas y afrontas el examen sabiendo que lo diste todo, o aceptas el resultado que obtengas, sabiendo que podrías haber hecho más. Hiro se quedó paralizada, con los palillos a medio camino de su boca. Momentos después, los apartó y pareció reflexionar sobre las palabras de Taka. Pero justo cuando el silencio se alargaba, llegó otro comentario de Taka, pero no sé de qué te preocupas de verdad. Tu quirk es sólido. Sería raro que fracasaras. Aún más cuando falleciste en la serie original. Pensó para sus adentros. ¿De verdad? Bueno, si tú lo dices, murmuró, avergonzada por el repentino voto de confianza. Por suerte, antes de que la situación se pusiera incómoda, al menos para Hiro, se acercó un grupo de chicas. Hiro-chan, ahí estás. Estábamos esperando para almorzar juntos. Esto es. Uno de ellos entrecerró los ojos mirando a Taka con sospecha. Creo que lo he visto por aquí. Mismo curso pero clase diferente. ¿Podría ser? Hiro-chan. Tienes un portazo. Hiro se incorporó de golpe, golpeando la mesa con las manos, con la cara ligeramente sonrojada por la frustración y la vergüenza. Es un amigo que hice hace poco. Las chicas parpadearon ante su arrebato, luego se giraron para fulminar con la mirada a Taka. Él simplemente les devolvió la mirada parpadeando con calma y siguió comiendo. La sospecha persistía en ellos. ¿Por qué tan de repente? No creo haber visto nunca a Hiro-chan juntarse con nadie de las otras clases. La chica de delante sonrió con suficiencia, mirando entre los dos. La voz de Hiro se puso a la defensiva. Ah. Eso es porque este tío también va a la UA. Vamos, Takahashi, di algo. Hola. Di algo más que, hola.
¿Qué pasa? Este tipo. Hiro gimió. Mientras tanto, las chicas intercambiaron miradas confundidas. ¿Vas a la UA? ¿El curso de héroes? Taka asintió. Guay. Alguien que realmente aspira a UA. Pensaba que Hiro-chan sería la única en nuestro colegio. ¿Cuál es tu don? Para que lo sepas, el quirk de Hiro-chan es increíble. Puede que te ponga la vida difícil si os enfrentáis. Hiro se frotó la mejilla, murmurando, no es para tanto. En vez de responder, Taka soltó los palillos a mitad de boca. Normalmente, se habrían caído y la comida atrapada entre ellos volando por todas partes. Pero para sorpresa de todos, permanecieron atrapados en su sitio, como congelados en el tiempo, flotando en el aire. Luego, para colmo, empezaron a alimentar a Taka con su bento, como si tuvieran vida propia. Provocando jadeos de todos excepto de Hiro, que simplemente sonrió levemente. ¿Telequinesis?, preguntó una chica. Taka asintió. ¿Qué tan fuerte es? ¿Puedes levantarme en el aire? Taka asintió. Es un quirk increíble. Taka asintió. Eso es como el poder de Rokinesis. Taka estaba a punto de asentir de nuevo, pero parpadeó confundido al oír el nombre de un desconocido. ¿Quién? La cara sonriente de Hiro se volvió sorprendida cuando giró la cabeza hacia él. ¿No le conoces? Taka negó con la cabeza, ladeándola levemente. Rápidamente, sacó el móvil, se desplazó y luego le puso la pantalla en la cara. Sus ojos se movieron levemente al ver lo que vio. ¿Y que si puedes ver la oscuridad dentro de mí? Era él, tocando su nueva canción en el incidente de hace unos días. Sin embargo, ya maestro en su actuación, logró mantener su cara de póker a pesar del pequeño tic en el ojo. ¿Un cantante?, preguntó, fingiendo no tener ni idea. Así que de verdad no lo sabes, dijo Hiro, recuperando su móvil. Es un justiciero que últimamente está en línea. Hace saqueos en peleas de héroes y villanos solo para tocar sus canciones. Taka guardó silencio con su habitual cara de póker, como animando a Hiro a seguir explicando. Ella lo hizo, con entusiasmo. Bueno, supongo que no es tan raro que no le conozcas. No era muy conocido hasta hace unos días, cuando derrotó a un villano, luego derrotó a un equipo de héroes y huyó de todo un grupo de policías cuando intentaron arrestarle. Sí, salió en todas las noticias. Comentó una de las chicas, casi ofendida. Taka apartó la mirada, con un aire un poco desinteresado. Normalmente no veo las noticias. Sin embargo, se vio obligado a mirar atrás cuando Hiro volvió a ponerle el móvil en la cara. Esta vez, mostró imágenes de noticias de él volando lejos de decenas de vehículos, junto con clips cortos esporádicos de él manejando a los tres héroes, como estrellar a Abigail contra el suelo, activar el Handbreakable o dejar a Plasma Pop parado en un edificio tras aplastar las hélices del helicóptero. Taka tuvo que reprimir una sonrisa al verse en pantalla, derrotando a los héroes con facilidad. Joder, soy genial. Mientras Taka luchaba por ocultar la arrogancia que le burbujeaba en el pecho, Hiro continuó con su explicación. Se le ha mostrado levantando todos sus instrumentos sin tocarlos y deteniendo ataques a mitad de camino desde lejos, así que se ha especulado que tiene un quirk de telequinesis como tú, de ahí el apodo Rokinesis, ya que también toca canciones de rock en sus conciertos. Taka asintió. No es un mal nombre. Creo. Honestamente, por un momento pensé que tu quirk era algo similar, ya que ambos literalmente levantan cosas desde lejos, dijo Hiro de repente, riendo con ironía. Pero después del incidente en el que estuvo involucrado hace días, quedó claro que su quirk no es exactamente telequinesis. Oh, sí, sé a qué te refieres. Ha sido una locura. Una de las chicas intervino. Me cayó la boca cuando la vi en directo. Dijo otra, emocionada al recordarlo. Taka estaba un poco confundido. Por un momento temió que descubrieran su identidad como Rokinesis, pero resulta que ya lo habían descartado como candidato. ¿Pero por qué? Por suerte, Hiro se apresuró a explicarse. Verás, durante la última parte de la persecución, Rokinesis acabó enfrentándose a un héroe bastante fuerte, Super Monkey,
¿lo conoces? Taka hizo todo lo posible por ocultar su expresión amarga. Sí. Hiro asintió, continuando. Ese tipo, aunque su disfraz es ridículo y busca tontamente situarse en el puesto 69 en el ranking de héroes a propósito cuando podría estar muy bien arriba, es bastante fuerte. Incluso Rocky Nesis acabó siendo derrotado cuando chocó con ese tipo, a pesar de haberse enfrentado él mismo a 3 héroes antes. No diría que me han dado una paliza. Se quejó Taka para sus adentros. Pero entonces, justo cuando parecía que estaban a punto de arrestarle para siempre, va y desaparece. Así, sin explicación, sin aviso, de repente empezó a desaparecer, como si dejara de existir. ¿Murió?, preguntó Taka, fingiendo confusión. No, no, esa es la cuestión. Su canal subió una grabación de él haciendo su programa no muchas horas después de que aparentemente desapareciera, así que difícilmente está muerto. Gracias a eso, hay rumores en Internet que dicen que tiene un quirk de clonación o algo con propiedades similares. Algunos especulan que por eso su velocidad de vuelo se redujo tanto de repente tras entrar en un aparcamiento durante la persecución y desaparecer durante unos minutos. Porque había sido un clon, uno con una fracción del poder del original, que se escapó tranquilamente mientras la policía perseguía a un señuelo. Hiro por fin terminó de explicar, con aspecto agotado pero por lo demás un poco demasiado emocionado. «Sabes mucho», comentó Taka, un poco sin palabras. El grupo de chicas se rió en respuesta a su comentario. Hiro-chan es toda una fan de ese tipo. Nos ha estado insistiendo con él desde el primer día, cuando apareció. Sí, es ella quien nos mantiene informados de cualquier locura que haya hecho ese tipo. Callaos todos. No soy una fan, él solo. Sabes, es como una estrella de rock y al mismo tiempo un héroe. Es prácticamente la vívida de lo que me gustaría hacer con mi vida. Es un justiciero, ¿sabes?, dijo uno de ellos. Giró la cabeza hacia ella, con cara de frustración. Sí, pero no ha herido a nadie, e incluso durante la pelea de hace unos días, se aseguró de no herir demasiado a los héroes, aunque uno de ellos casi destruye un piso entero solo porque perdió los nervios. El grupo de chicas se miró entre sí antes de burlarse y señalar a Hiro con los pulgares. Como dijimos, fanática. Taka simplemente comió en silencio, lanzando a Hiro una mirada lastimosa. Oye, ¿qué es esa cara? Está bien, cada uno tiene sus gustos y disgustos. No juzgo. Takahashi, tú. Grados. 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 Minutos después. Tras terminar de comer, Taka se despidió de Hiro mientras ella se marchaba con sus compañeros. Él, en cambio, caminaba tranquilamente por el pasillo, pasando junto a innumerables estudiantes sin un objetivo claro. Su atención estaba en otra parte. Rocky Nesis, Quizá debería cambiar el nombre de mi canal a ese tipo. Al fin y al cabo, el guitarrista misterioso era un poco aburrido. Si quería una identidad clara que le hiciera más reconocible, y así le permitiera obtener aura más fácilmente, entonces Rocky Nesis no sonaba nada mal. Solo un poco tonto. ¿O fue muy tonto? Rocky Nesis. Rocky Nesis. Rocky Nesis. Rocky Nesis. Vale, ya ha perdido todo el sentido. Rodando los ojos, Taka abrió su estado. Página de estado. Fuerza, 83. Defensa, 166. Proyección de aura, 1897. Aura total, 1897. Habilidades. Limpio. Radar de problemas. Connoisseur. El dolor es solo una sensación. Objeto inamovible. Habla verdadera. Respiración verdadera. Caminar verdadero. Buen trabajo ganándome. Pero eso era solo un clon. Unas 150 auras ganadas en solo 3 días, tanto por ganancias pasivas como por algunos incidentes. Se acarició la barbilla, mirando el número con ojos satisfechos. Sus ganancias pasivas se dispararon de nuevo, pasando de los 10 diarios que tenían hace un mes a unos 25 diarios.
Eso significaba 5.000 de aura para cuando empezara la UA en 7 y pico meses. Y no era de extrañar. El clip de su concierto de hace unos días ya había alcanzado las 100.000 visualizaciones, y solo habían pasado 3 días. Aunque, obviamente, las visitas disminuirían con el paso de los días, pero aún así, fue una hazaña sorprendente. ¿Pero realmente decaería? Ahora mismo, tenía suficiente fama como para que cualquier cosa que hiciera llamara la atención de los medios. Si se mantenía constante y seguía involucrándose en las cosas, la conciencia pública no se mantendría estable. Podría crecer aún más. Quizá usar clones también era buena idea. Si los enviaba a encargarse de todo, no solo evitaría enredarse o estar vinculado a actividades de vigilantes, sino que también mantendría un nivel adecuado de consistencia al no tener que sobreesforzarse. El único problema era la extraña sensación que llegaba cuando los clones se dispersaban. No le gustaba, pero si eso significaba farmear más aura, supuso que podría aguantarlo un tiempo. 7 meses, 5.000 de aura prometida solo por ganancias pasivas, y aún más si su fama crecía. Bueno, parece que tengo trabajo que hacer por delante. Taka sonrió impotente, ya imaginando los meses que vendrían llenos de incontables batallas contra villanos, persecuciones policiales y conciertos en medio de la calle. Pero cuando llegara el momento de aplastar a todos en UA y finalmente entrar en el gran partido, todo valdría la pena. Taka sonrió con suficiencia. Su sonrisa se ensanchó un poco cuando otro lote de ingresos pasivos llamó a la puerta. Sin embargo, su sonrisa se congeló cuando el sistema volvió a intervenir. Tu aura ha llegado al 1900 siglos. Buen trabajo, debió de ser un camino de la hostia. Sin embargo, ya debes saber que el camino del granjero de aura nunca termina y que aún más números te esperan. Para eso, es importante modelar bien el cuerpo para poder manejarlo, y para ello, es fundamental poder aprovechar al máximo la energía que consume tu cuerpo. Condiciones para su finalización. Consume al menos 4.000 kilocalorías cada día, durante toda una semana. Bebe al menos 3 litros de agua al día durante toda una semana. Corre al menos 1 hora seguida al día, durante toda una semana, y sin aumentar tu físico usando aura. Recompensa, más 350 aura habilidad adquirida, cuerpo eficiente. Taka parpadeó perplejo mientras leía las condiciones de la misión. ¿Qué coño es esto? Capítulo 17, Salto temporal. Salto temporal. 3 meses después. ¿Otra vez? Murmuró un hombre de mediana edad, alzando una ceja ante el periódico que tenía en las manos. Su expresión desconcertada solo se profundizó mientras repasaba las líneas de texto. ¿Qué pasa?, preguntó otro hombre, sentado a su lado en el mismo banco, alimentando a las palomas. Aquí dice que el tipo de Rocky Nessie se ha escapado otra vez. N/A, qué pena para vosotros, me quedo con el nombre porque soy malvado. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces ha sido ya? 6 o 7 desde la primera vez. Sinceramente, ni siquiera entiendo por qué se molestan, siempre atrapan a un clon. El verdadero probablemente sigue ahí fuera, riéndose a carcajadas. A estas alturas, la policía simplemente se está burlando. Y no es como si el chaval estuviera haciendo algo tan malo, ¿verdad? Claro, ha vencido a algunos héroes, pero siempre parece que fue defensa propia. Cierto. Y además, por fin está poniendo nuestra ciudad en el mapa junto con Tokio. Sinceramente, aparte de ese tipo raro Super Monkey, ninguno de nuestros héroes destaca, lo cual es bastante triste. ¿Por qué demonios ese payaso tenía que ser el héroe más fuerte de nuestra ciudad? Aunque es un poco gracioso. Sí, supongo que sí. Al menos no es un raro como Midnight. Si empezó a pervertir a nuestros hijos, sería la gota que colmó el vaso. ¿No acaba de verse envuelto en un escándalo el mes pasado? Dicen que alguien le vio besando a otra heroína en un callejón. Olvídalo. Ambos suspiraron al unísono. Al mismo tiempo, un joven pasaba trotando junto a ellos, dedicando solo una rápida mirada antes de que una pequeña sonrisa curvara su rostro normalmente tranquilo.
Vestido con un chándal negro y zapatillas blancas, su figura destacaba entre la vegetación del parque. El pelo negro se movía al ritmo constante, una gota de sudor rodando por su frente, aunque su respiración seguía siendo suave, mostrando lo lejos que aún estaba del verdadero cansancio. Siguió corriendo por el parque y, al pasar junto a otras personas, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones. Oye, ¿qué estás escuchando? Animal en lo que me he convertido. Rocky Nessie subió un video oficial a su canal hace un tiempo. ¿Qué? ¿Cuándo? Maldita sea, ¿qué le pasa a mi algoritmo? La sonrisa del joven se profundizó. Oye, he oído que a unas calles están atacando a un villano. Eso es asqueroso. ¿Crees que aparecerá Rocky Nessie? Por supuesto. Vámonos entonces. Su sonrisa se ensanchó aún más. Mamá, ¿sabes quién es Rocky Nessie? No lo sé, pero con ese nombre tan amable, probablemente no sea nadie importante. Vale. Esta vez, la sonrisa del joven vaciló, solo un poco. Pero el desliz apenas importaba. La sonrisa que ya se extendía por su rostro era imposible de borrar solo por ese pequeño contratiempo. Así que esto es lo que se siente al ser una celebridad, ¿eh? No está mal. Se burló, negando con la cabeza sin poder evitarlo. Parece que yo, Takahashi, me he convertido en alguien reconocido. De hecho, aunque no lo creas, y por increíble que sea, esa juventud no era otra que Taka, ahora más alta, más delgada y más en forma que antes. Los últimos meses habían sido salvajes. Para empezar, una de las misiones que le habían dado meses atrás le había hecho pasar una semana bastante ajetreada. Comiendo como nunca antes, bebiendo como nunca antes y corriendo durante una hora entera a toda velocidad. Decir que casi vomita varias veces sería quedarse corto. La sensación de hinchazón tampoco era agradable. La parte de correr también era difícil por sí misma. Claro, últimamente le costaba quedarse sin aliento gracias a su habilidad de respiración verdadera, pero cosas como la fricción seguían afectándole, así que cuando terminaba de correr, siempre sudaba como loco. Pero tras pasar toda la semana con ella, Taka finalmente desbloqueó la habilidad cuerpo eficiente, una pasiva que le permitía comer todo lo que quisiera sin engordar ni sufrir problemas de salud. Básicamente, podía atrapar mukbangs y estar bien. En realidad era un poco más complicado que eso, pero esa era la idea general y lo que más le importaba. Aunque al principio le costó, al final de la semana su cuerpo se había acostumbrado un poco, así que solo fue malo durante la primera mitad. Desafortunadamente, esa misión solo había sido un preludio de lo que su sistema tenía preparado. En cuanto se desbloqueó cuerpo eficiente, apareció una nueva sección, las misiones diarias. Le encargaba entrenar su cuerpo unos minutos cada día a cambio de un poco de aura. Variaba según cuánto esforzaba, pero normalmente no era mucho. Normalmente solo 5 puntos. Aún así, como cualquier tipo de aura que se gana a diario, era una buena adición a sus ingresos pasivos, lo que significaba más aura para cuando empezó UA. Así que los hizo encantado. Esto aumentó sus ingresos pasivos de las 25 auras ganadas por día hace 3 meses a un impresionante 35. Durante esos 3 meses, también había estado llevando su habilidad de clonación al máximo. A veces, enviaba clones impregnados de fragmentos de aura a cultivar más fuera, poniéndolos a hacer sus espectáculos habituales mientras él se quedaba en casa, a salvo de problemas. En otras ocasiones, les hacía practicar con otros instrumentos, trabajando de forma constante hacia su misión de crear su propia canción. Después de todo, no podía dejar que fuera un solo de guitarra. La habilidad de conocedor también aceleró mucho el progreso. Gracias a eso, todo fue tan fluido y eficiente como podría haber deseado. Los clones eran una gran forma de hacer varias cosas a la vez, ya que en cuanto se dispersaban, sus recuerdos volvían a él. Por supuesto, si hubiera usado bien su habilidad de clonación, probablemente ya habría terminado con eso. Pero por muy conveniente que fuera esa ventaja de memoria, recibir todos los recuerdos de un clon, y a veces de varios clones que chocaban en su mente al mismo tiempo, era abrumador.
Le dejó raro y un poco dividido por un rato, como si su mente intentara entender cuáles de los recuerdos eran los reales. Y tener recuerdos de otro mundo ocupando parte de su mente tampoco ayudaba. Así que evitaba usarla de forma imprudente, limitándose a cuando valía la pena la molestia. Por eso, para farmear aura y practicar de vez en cuando. Aunque hubo una vez que intentó usarla solo para faltar al colegio, solo para darse cuenta de que, sin nada que hacer mientras sus clones llevaban la clase, se sentía un completo vagabundo. Y no le gustaba ser un vagabundo. Así que, al final, decidió que era mejor ir él mismo. Dejar todo el trabajo pesado a los clones estaba bien, pero sentirse inútil no lo era. Además, que sus amigos hablaran con un clon en vez de con él le parecía un poco barato. Amigos, es decir, solo Hiro. El camino de un granjero de aura es solitario. Negó con la cabeza impotente. Y así pasaron los 3 meses. La canción estaba casi terminada. Su aura se había disparado comparado con antes. Había conseguido una nueva habilidad y una nueva sección de misiones diarias. Realmente un salto temporal productivo. Sonriendo con suficiencia, Taka abrió su panel de sistema para admirar su crecimiento. Página de estado. Fuerza, 118. Defensa, 236. Proyección de aura, 5221. Aura total, 5221. Habilidades. Limpio. Radar de problemas. Con Noiser. El dolor es solo una sensación. Objeto inamovible. Habla verdadera. Respiración verdadera. Caminar verdadero. Buen trabajo ganándome. Pero eso era solo un clon. Cuerpo eficiente. Aura subida en casi 3.300 en solo 3 meses. Se sentía bastante bien al ver lo que sus esfuerzos, y los de sus clones, habían resultado. La mayoría de eso venía de ingresos pasivos, un poco de las misiones diarias, y el resto de sus conciertos y otras cosas de farmeo de auras que hacía de vez en cuando. Y sus estadísticas físicas tampoco eran malas. Con todo el entrenamiento que había hecho, tanto el suyo como las habituales sesiones de tortura de Seiji, por fin había superado los 100 puntos en fuerza y los 200 en defensa. Era básicamente el doble de fuerte que cuando llegó el sistema. No era mucho comparado con lo que podía alcanzar bombeando aura directamente en su cuerpo, pero le resultaba satisfactorio haber llegado a ese punto solo con esfuerzo. En general, su crecimiento había sido excelente. Y a este ritmo, para cuando empezara UA, sería aún más increíble, quizá incluso llegaría a alcanzar los 10.000 auras. Todavía recuerdo cuando pensé que 3.000 de UA sería un objetivo soñado. Mírame ahora, ¿eh? Taka se burló orgulloso de sus números. Por supuesto, esto era solo el principio. Cuando comenzó UA, también lo harían los eventos del programa, de esos que sacuden a la sociedad hasta lo más profundo. El reconocimiento vendría cuando se involucrara, no solo a nivel de ciudad como ahora, sino del tipo que abarcaba todo Japón. No, las cosas se habían vuelto locas en los arcos posteriores. Quizá incluso una locura a nivel global. ¿Cuánta aura aportaría eso? Aún no estaba al nivel de All Might. Pero si alguna vez llegaba a ese nivel global de fama, entonces quizá Almec sería cosa del pasado. Pero por ahora, aún quedaba la agricultura por hacer. Farmeo de auras. Hablando de agricultura. ¿Cómo me veo desde la perspectiva del público? Taka se rascó la barbilla. Ya que estoy cerca, mejor mira. Podría ayudarme a pulir mi número para cuando publique la gran canción. Con esa rápida decisión, salió corriendo del parque y se adentró en las calles concurridas, zigzagueando entre la gente hasta llegar a su destino. Alguien que me ayude a superar esta pesadilla, no puedo controlarme. Y ahí estaba. O mejor dicho, uno de sus clones. En una azotea, con su habitual sudadera negra y máscara, tocando apasionadamente la guitarra mientras una batalla caótica se libraba abajo, donde varios héroes irritados chocaban con un villano con una expresión similar. Mezclándose con la multitud, Taka, con las manos en los bolsillos, observaba con ojo analítico.
Debería moverme más. Eso parece demasiado rígido. Por suerte, la pelea de abajo acapara la mayor parte del protagonismo. Se frotó la barbilla, reflexionando sobre la actuación. ¿Pero qué más podía hacer? Quizá podría intentar volar por el campo de batalla en vez de quedarme en el mismo sitio, pero sujetar mis instrumentos con app mientras toco una canción ya es bastante problemático. Las notificaciones seguían sonando en el rabillo de su visión mientras el aura se filtraba desde la multitud, pero las ignoraba. A estas alturas, ya estaba acostumbrado. Quizá incluso un poco harto del zumbido constante. Sin embargo, con el tiempo se cansó de mirar y dio media vuelta para salir corriendo. Ya había visto suficiente. Siempre podía pensar qué hacer estando en la comodidad de su hogar. Además, merodear en la escena del crimen era el tipo de cosas que hacían que atraparan a los asesinos en serie. Esto no era asesinato, y tampoco era un asesino en serie, pero... casi. 10 minutos después, estaba de vuelta en casa. Clic. Cerrando la puerta tras de sí, lo primero que vio Taka fue a Seiji recostado en el sofá, con el brazo apoyado perezosamente en el respaldo mientras la tele parpadeaba frente a él. Al principio, Taka iba directamente a su habitación, hasta que se dio cuenta de lo que estaba en la pantalla. Era el mismo otra vez, dando su concierto. Justo a tiempo, Seiji giró la cabeza perezosamente hacia él. «Hey, Taka. ¿Qué tal tu carrera?» «Ronis». «Sí, eso suena bastante bien». Seiji resopló y volvió a mirar la tele, donde se veía la de su clon meciéndose. Este tío lleva tocando la misma maldita canción como 6 veces ya. ¿No sabe nada más? La ceja de Taka se movió. Componer es difícil, ¿sabes? Sí, pero no iría tan a menudo sin algo nuevo. A estas alturas, ese tipo solo persigue la fama, recicla contenido. Taka apretó los dientes, pero logró mantener la cara recta. Con un suspiro, murmuró. Supongo. Si tan solo los héroes de esta ciudad fueran lo suficientemente competentes para atraparlo. Lo que sea. Supongo que seguirá escapando. No podía verlo, pero sabía que la ceja de Seiji también se movía. Oye, Taka, ¿te apetece un combate? Me siento oxidado. Taka sonrió con suficiencia. ¿Por qué debería lidiar yo con eso? Ve a molestar a tu novia. TSK, tú también, ¿eh? Inapropiado esto, poco profesional aquello. Todos están celosos de mi encanto inigualable. Como no pueden hacer un héroe profesional malo, tienen que arrastrarme a mí. Más bien una estupidez sin igual. Con ese disfraz tuyo, ni siquiera sé cómo conseguiste que te besara. Si fuera yo, habría huido por mi vida. Celoso, ¿verdad, pequeño Taka? Así es, ya entrando en la pubertad y aún sin novia. No te preocupes, como soy tu tutor, es mi responsabilidad enseñarte en las artes de la genialidad y de atraer a los villanos. Métetelo. Antes de que Seiji pudiera responder, Taka fue a su habitación y cerró la puerta. Ahora, a salvo de su santuario, Taka se frotó las sienes frustrado. ¿Qué tipo tan pesado? Dejándose caer en la cama, cogió el móvil. Como siempre, fue directamente a revisar clips de sí mismo, un hábito que había desarrollado al ver visualizaciones en vídeos donde aparecía dispararse, lo que le conseguía la dopamina que siempre necesitaba. Fue desplazándose y desplazando, pasando por encima de decenas de vídeos, hasta que uno llamó su atención. Fue su primera actuación, la canción Devil May Cry. Pero no era su propio clip. En cambio, era alguien que bailaba frenéticamente al ritmo. Taka no pudo evitar mirar, completamente atraído por los movimientos tan locos. Cuando terminó el video, su pulgar ya había pulsado me gusta. Algo que casi nunca se molestaba en hacer, incluso cuando disfrutaba de algo. Eso fue enfermizo, murmuró. Entonces se le ocurrió un pensamiento. Había notado antes lo rígidas que parecían sus actuaciones. Si pudiera moverse así, ¿no haría eso sus series mucho mejores? Y parecía que no era el único que pensaba lo mismo. Por fin has tomado nota del hipnotizante arte de la danza, pero aún no has comprendido su verdadero potencial.
Deja que el granjero de aura que llevas dentro florezca aún más mientras abres tu mente a las maravillas de la expresión corpórea. Condiciones de la misión. Aprende un estilo de baile con habilidad. Alcanza un nuevo nivel en habilidades marciales soportando una pelea con un seiji serio durante un minuto completo. No te mejoras ni uses proyección de aura durante los combates. Recompensa, más 500 aura adquiere la habilidad, bailemos. La boca de Taka se torció. En serio, ¿qué pasa con estas misiones? Aún así, como le pedía una mejora en artes marciales. Eso significaba que esta habilidad probablemente era algo bueno, ¿no? Sus ojos se dirigieron lentamente hacia la puerta, vacilantes. Luego, con un suspiro, se levantó, abrió la puerta y gritó. Seiji. Sobre ese combate. Capítulo 18. Mejoras adicionales. Mejoras adicionales. Unos días después. Golpe. Taka cayó al suelo con fuerza, una pequeña nube de polvo se levantó mientras su espalda golpeaba la tierra. Mierda, murmuró, mirando impotente el cielo azul arriba, luego su mirada bajó hacia su enemigo más odiado. Seiji. El héroe mono se arrodilló a su lado, ladeando ligeramente la cabeza. No es que no disfrute estos combates donde no tengo que contenerme, chaval. He estado bajo mucho estrés últimamente. Pero, ¿qué te tiene tan motivado de repente? No hace mucho parecías que temías siquiera oír la palabra combate, y ahora me suplicas que me despliegue con todo. Taka puso los ojos en blanco, respirando con dificultad. Hubo una breve pausa, la determinación se asentó en su mirada mientras miraba al cielo con determinación. Entonces, habló. Necesito hacerme más fuerte. Esta vez, fue Seiji quien puso los ojos en blanco. TSK, ¿tienes algo más tópico que eso? No. Bueno, lo que sea. Seiji se levantó, sacudiendo el polvo de la ropa. Aún así, si hablas en serio, te digo que va a llevar un rato. Has mejorado mucho, tu control sobre el equilibrio, el movimiento, la respiración. Incluso tu voz, curiosamente, se ha vuelto extrañamente refinada y medida, pero sigues fallando aquí arriba. Se tocó la sien. Taka alzó una ceja. ¿Necesito un cráneo más duro? Mírate, sigues haciendo bromas, ¿eh? La boca de Seiji se torció ligeramente. Quería decir que aunque tienes los movimientos acostumbrados, aún te falta previsión, igual que cuando empezamos todo esto de entrenamiento. No predices ni anticipas, simplemente tiras cosas y esperas que funcionen. Si pudieras pelear como aquella vez que copiaste mi movimiento característico y me pillaste desprevenido, mejorarías mucho de una sola vez. Pero ya no me dejas dar ese golpe. Bueno, no me gusta que me peguen en los huevos. Justo. Escucha, Taka, las peleas son como un baile. Es un constante ir y venir de movimientos aprendidos. Dependiendo de lo que haga tu oponente, eliges de tu arsenal el movimiento que lo contrarresta. Por supuesto, tu oponente hace lo mismo, así que tienes que anticipar su anticipación. Pero probablemente anticipa tu anticipación, así que tienes que anticipar incluso eso. Aunque probablemente también esté en contra. Una pequeña piedra golpeó la ropa de Seiji, haciéndole detenerse y fulminar a Taka con una expresión seria. Lo entiendo, punto. Entiendes el significado, pero aún no lo has asimilado. Seiji se inclinó y le dio un ligero golpecito en la frente a Taka. ¡Aj! Taka gimió y frotó el lugar donde acababa de recibir abuso doméstico. Mientras tanto, Seiji le miraba divertido. Sin embargo, tras un rato de dejar que recuperara el aliento, le ayudó a levantarse. La tierra no era un buen lugar para tumbarse, al fin y al cabo, al menos no para la pobre ropa. Con Taka de nuevo en pie, Seiji volvió a la casa, dejando a Taka sentado en el porche de madera a su suerte. Si seguía descansando, reflexionando sobre sus defectos o imaginando cosas extrañas, dependía de Taka. Las peleas son como un baile, murmuró, frotando los puntos doloridos donde le habían golpeado. Abrió su panel de misión. Por fin has tomado nota del hipnotizante arte de la danza, pero aún no has comprendido su verdadero potencial.
Deja que el granjero de aura que llevas dentro florezca aún más mientras abres tu mente a las maravillas de la expresión corpórea. Condiciones de la misión. Aprende un estilo de baile con habilidad. Alcanza un nuevo nivel en habilidad marcial soportando una pelea con un Seiji serio durante un minuto completo, sin potenciarte ni usar proyección de aura. Recompensa, más 500 aura adquiere la habilidad, bailemos. Quizá ese era el truco. Bailando, podía aprender ese ritmo, ese vaivén del que hablaba Seiji. O algo así. Quizá. Pensándolo bien, ¿no necesitaría pareja de baile para eso? La misión solo decía que aprendieras estilos de baile, no practicaras con pareja. Pero bailar a menudo requería pareja, así que quizás se daba a entender. Pero no es el estilo que elegí yo. Taka alzó una ceja. ¿Había pasado el sistema por alto el estilo, o realmente no importaba que un compañero no fuera exactamente necesario? Da igual, todavía no lograba entender que quería la misión de él. Aún así, hablando de bailar, debería ir a ver cómo están. Al pensar en eso, se levantó. Momentos después, bajo la mirada atenta y casi sospechosa de Seiji, salió de la casa y empezó a trotar por la carretera. Ya que estoy, mejor avance en la misión diaria. Con ese pensamiento, avanzó por la ciudad. Su habilidad de radar de problemas se activó un par de veces, al fin y al cabo, no hay descanso para los malvados, pero ninguna de ellas fue una alerta de nivel apocalíptico, solo el típico de héroe contra villano promedio. Así que no se molestó en pararse a farmear aura. En cuanto a por qué. Por fin aquí, suspiró, deteniéndose. La razón estaba justo delante de él. Un edificio enorme y abandonado. Aparentemente, antes era un colegio, pero ahora no era más que un escenario perfecto para historias de fantasmas. Solo que había algo más dentro además de los fantasmas. Después de asegurarse de que nadie lo veía mirando con atención, Taka flotó y se coló por una ventana rota, aterrizando en un aula destrozada. Sillas dispersas, una tabla medio derrumbada, agujeros en el techo, verdadera decadencia, exactamente lo que esperarías de un colegio olvidado hace mucho tiempo. Pero ese no era su destino. Cerrando la puerta de la clase tras de sí, avanzó por los pasillos desolados hasta llegar a una sala etiquetada como club de música. ¡Saa! Sin dudarlo, deslizó la puerta para abrirla. Y lo que le recibió fue una visión extraña. Vaya, 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 mira lo que ha traído el gato. Carne fresca. ¿No sabes que tienes que llevar ofrendas cuando llegas sin avisar? Sus clones, varios de ellos, se sentaban por la sala como aspirantes a gánsteres, cada uno adoptando una pose ridícula, intentando parecer intimidantes. Taka suspiró. Para allá. Solo he venido a ver cómo estabais. Lo podemos ver. ¿Pero por qué? ¿Te aburriste de estar solo? Como era de esperar del granjero de aura más solitario de la historia. Taka gota de sudor, gota de sudor. Oye, ¿por qué demonios estáis siendo tan descarados? Sabes que cuando termines tu tarea, volverás a ser yo, ¿verdad? Bueno, nos haces trabajar como un loco mientras tú te quedas en casa relajándote, así que creo que nos hemos ganado el derecho a bromearte. ¿Qué quieres decir con take it easy tranquilizar? Seiji me acaba de dar una patada en la cara. Claro, claro, se me había olvidado eso. Al menos has conseguido un golpe esta vez. No. Esa misión va a tardar un rato, ¿eh? Bueno, tengo algunas ideas sobre eso. Por eso he venido a ver cómo estabais. Los clones ladearon la cabeza al unísono. Taka se centró en uno en particular. Tú. ¿Qué tal va el aprendizaje de breakdance? El clon suspiró, masajeándole el cuello y la espalda. Ha sido un fastidio, literalmente. Todo el cuerpo me duele. La cantidad de movimiento que esto requiere es una locura. Deberías rehacerme y darme una parte mayor de tu aura. Con lo que tengo, apenas puedo moverme bien. Estoy bastante seguro de que tienes suficiente aura para igualar mis estadísticas físicas normales. ¿No debería ser suficiente? Bueno, no eres precisamente la persona más atlética que hay,
sabes, replicó el clon con tono seco. Taka respondió con tono seco. Otra vez, yo soy tú y tú eres yo. Deja de insultarme. El clon puso los ojos en blanco. Considéralo la saludable cantidad de autodepreciación que nunca te das a ti mismo. Además, es curioso. Aunque vuelvas y te des cuenta de que te estabas burlando de ti mismo. Sí. Lo que tú digas, suspiró Taka. ¿Cuánto crees que tardarás en dominar el breakdance? No sé. 1 o 2 semanas, quizá. Esto es duro. 1 semana, ¿eh? Taka gimió. Vale, sigue como estabas. Con eso, despidió al clon con la mano y se volvió hacia los demás. Estaban sentados justo al lado de un grupo de otros instrumentos, incluyendo una batería, un bajo e incluso un piano. Era toda una colección, teniendo en cuenta que Taka era un adolescente que, hasta hace poco, apenas tenía suficiente para comprar productos simples para el cuidado de la piel. Pero afortunadamente, su canal KirkTube había reunido bastante audiencia, así que consiguió suficiente dinero para permitirse los instrumentos. Apenas. Pero siendo un adolescente que vivía bajo el cuidado de otra persona, podía permitirse gastar tanto. Así fue como y por qué empezó a usar estos instrumentos en primer lugar. ¿Y vosotros? ¿Qué tal va la práctica?, preguntó Taka, alzando una ceja mientras los clones seguían en su pose de delincuente. Los clones sonrieron orgullosos. Lo tenemos todo bajo control. Solo un poco más de práctica y nuestras reservas de aura se dispararán cuando hagamos el espectáculo. Taka sintió, sonriendo levemente. Luego, se giró y miró al último clon en la sala, que estaba sentado cerca pero no hacía nada en particular. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Por lo que oigo? Está bastante bien. El clon le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Cuando creas algo, tiendes a ver cada pequeño detalle, tanto que dejas de verlo como hacen los demás. Por eso Taka había creado un clon ajeno a la creación de la canción, para provocar la reacción de alguien que la escucha por primera vez. Por supuesto, no fue tan efectivo como le hubiera gustado. Cada día, sus clones desaparecían y sus recuerdos regresaban a él, lo que significaba que sus nuevos clones del día siguiente ya tenían esos recuerdos grabados. Así que no podía simplemente crear un clon para reaccionar a toda la canción desde cero, sino que tenía que conformarse con simplemente hacer que reaccionara a cualquier progreso que hiciera el otro equipo de clones. Le daba una perspectiva nueva cada día, aunque no fuera completamente desapegada e inconsciente. Entonces, ¿cuál es tu sabiduría después del progreso de hoy?, preguntó Taka. El clon se frotó la barbilla pensativo. Diría que le falta un poco de intensidad. Ah, sí. Taka se volvió hacia los clones que practicaban con sus instrumentos. Bueno, lo habéis oído, aunque supongo que será el grupo de mañana quien tenga que preocuparse por eso. Rascándose el pelo con leve frustración, suspiró. Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Bueno, vosotros seguid así. Haré todo lo posible por darle un puñetazo a Seiji, pero no prometo nada. Poder. Power. Power. Sus clones soltaron un extraño grito de guerra mientras él cerraba la puerta tras de sí. Cuando se encontró solo en el pasillo, Taka sudó con gotas de sudor. ¿De verdad soy tan raro por dentro? Quizás sus vidas técnicamente cortas les habían hecho sacar a relucir al verdadero raro que él fingía no ser. Negando con la cabeza con un suspiro, se dio la vuelta y salió, esta vez, dejando el colegio para siempre. Una vez de vuelta en la calle, empezó a repasar mentalmente una lista de comprobación de cómo iban las cosas. Como había dicho su clon, solo quedaba 1 o 2 semanas antes de que finalmente dominara el breakdance. Quizá dominar era una palabra demasiado fuerte, sin embargo. Pero para entonces, se sentía seguro de que podría hacerlo con destreza. Quizá no el mejor, pero al menos sabría cómo hacer breakdance con un grado hábil como pedía la misión. Una vez hecho eso, solo quedaría aguantar un minuto entero en un combate contra un Seiji serio para completar la misión. No le preocupaba eso. Aunque ahora mismo le estén dando una paliza, acabaría encontrando el truco para dejar los turnos de lado.
Por ahora, sin embargo, tendría que seguir con la cara hundida. Casi como un jefe de Dark Souls. Taka se burló, recordando recuerdos de otro mundo. Luego estaba el asunto de su canción. Por mucho que quisiera liberarlo ahora mismo y disfrutar de la tonelada de aura que traería, aún más si planificaba bien el tiempo, el lugar y las circunstancias bajo las que lo presentaba, tenía que apretar los dientes y aguantarlo por ahora. Este era su propio proyecto, no otro plagio como los anteriores. Y por eso, no podía evitar ser perfeccionista al respecto. No era como antes, cuando no se molestaba en aprender otros instrumentos para la canción de DMC, o cuando reproducía la canción, Animal en el que me he convertido, para centrarse en tocar la guitarra y nada más. Ahora, no quería nada de eso. Sin recortar atajos y sin escatimar esfuerzos en crearlo. Quería que su creación tuviera éxito. No solo tener éxito, quería que Sok sorprendiera a todos. Quería que fuera la mejor canción, incluso mejor que cualquiera de las que había robado antes. Era una prueba para sí mismo. Prueba de que podía ser genial sin depender de otros o de cosas tristes como el plagio. El sistema le había dado las herramientas. Solo necesitaba demostrar que tenía la motivación y la determinación para llevarlo a cabo. Esto de farmear aura seguro que me está lavando el cerebro, pensó Taka con una sonrisa irónica. Si fuera su antiguo yo, el de antes de que tuviera el sistema, no le habría importado el plagio mientras le hiciera más fuerte. Pero ahora, la sola idea le hacía sentirse barato. Podría ser mejor que eso. Pero supongo que eso es lo que significa ser un granjero de aura, ¿no? Con un bufido divertido, el camino de Taka continuó un rato más. Habría sido genial si ahí terminara, pero... De repente, su Trouble Radar se activó. Su cuerpo se tensó y sus ojos se abrieron como bandejas. Normalmente, cuando la habilidad se activaba, no merecía tal reacción. Pero esta vez, era diferente. Había problemas en camino, sí. No hubo ningún cambio en esa función de la habilidad. Pero el nivel de peligro que sentía al venir. Era algo sin precedentes. En una escala del 1 al 10 en el nivel de peligro, los ataques anteriores de villanos que su habilidad le había advertido habían estado entre 2 y 4. Nada demasiado espectacular. ¿Pero esto? Esto fue un sólido 7. Puede que no parezca una gran diferencia usando la escala, pero la diferencia entre los sentimientos que ambos transmitían era como el cielo y la tierra. Una era una pequeña sensación de temor, como entrar en un lugar donde no deberías, por eso hacer algo ilegal. Se sentía un poco mal. Sin embargo, esta alarma se sentía como ver cómo todo se iba al garete sin poder hacer nada. Mirando impotente cómo todo se desmorona. Ni siquiera se acercaron. Sorprendido, sus ojos se movieron rápidamente, escaneando su entorno. Nada parecía fuera de lo normal. Y sin embargo, eso solo lo hacía más inquietante. ¿Debería irme? Tengo la sensación de que esto es más de lo que puedo manejar. Taka tragó saliva nervioso, dando un paso atrás. Claro, ahora era fuerte, pero en un mundo donde existían dones de todo tipo y forma, pensar que eras invencible era lo más tonto que podías hacer. Además, no había traído su equipo habitual de roquinesis, así que si se quedaba, su identidad estaría en riesgo. Sí, esto es una tontería, murmuró Taka, burlándose para sí mismo mientras empezaba a girarse. En la serie original, nunca se mencionó un evento así que probablemente fue algo que se resolvió por sí solo. Aunque no estuviera allí, lo más probable es que todo salga bien. ¿Derecha? Bueno, ahora que lo pensaba, no habría sido extraño que hubiera habido algunas bajas, pero no suficientes como para que fuera un evento que sacudiera a la sociedad, por lo que no merecía la pena aparecer en la serie. O quizás se equivocó al pensar que esta realidad y el programa eran lo mismo. Independientemente de lo que pudiera haber pasado en la serie. Esto era la vida real. Y las cosas nunca salieron como esperaba en la vida real. Taka se detuvo a mitad de paso. Sus ojos se desviaron hacia un lado, escudriñando su entorno, casi como si esperara algo. No, estaba buscando algo. Algo así como una misión. Y, sin embargo, no llegó nada.
¿No tienes nada que decir sobre esto, sistema?, preguntó. ¿De verdad necesitas una misión para esto, anfitrión? Creo que sabes lo que deberías hacer. Taka parpadeó. Entonces, una sonrisa irónica se dibujó en su rostro mientras soltaba un bufido. Sí. Supongo que sí, ¿no? Al pronunciar las palabras, su mirada se agudizó. Respiró hondo y se apartó el pelo hacia atrás, su habitual actitud tranquila y aburrida cambió a una más seria. Luego dio un paso adelante. ¿A dónde? Directamente hacia donde sonaban las alarmas. ¿Y la razón? Porque soy un granjero de Aura. Capítulo 19. Batalla real. Batalla real. Sentados alrededor de una mesa redonda en una habitación oscura y húmeda, 3 personas se miraban mientras una de ellas señalaba una pantalla en la pared. La pantalla mostraba un mapa de lo que parecía ser un banco y muchas notas sobre los movimientos y turnos de los guardias, cámaras, etc. Y ese es básicamente el plan. Preguntas, dijo el presentador, un hombre alto, corpulento y calvo con chaqueta de cuero y vaqueros, con una mirada afilada y autoritaria. La persona a su derecha, una mujer con el pelo puntiagudo y cargado de electricidad estática, levantó la mano perezosamente. Vestida con una camiseta de tirantes y pantalones militares, habló con un tono arrastrado. Sí, ¿por qué esta ciudad? Tuve que soportar 3 horas de viaje solo para asistir a esta pequeña reunión tuya. ¿No podríamos haberlo hecho en Tokio? El hombre resopló. Estamos aquí porque los héroes de esta ciudad apestan. Algunos pueden ser un problema, pero el resto son solo material que aplastaremos fácilmente si llega a eso. Con una resistencia tan débil, nuestro pequeño plan tiene muchas más posibilidades de funcionar. Genial. La mujer asintió, satisfecha. Su mirada se dirigió al tercer miembro, un hombre cuyo cuerpo entero parecía hecho de piedra dentada, algunas partes lisas, otras afiladas, como un golem cobrando vida. ¿Alguna pregunta, Rocky? Sí, gruñó el hombre de Rocky. ¿Qué hacemos con los héroes que? ¿Por qué preguntas eso?, se burló el líder. Los matamos, obviamente. El hombre de piedra gruñó, aceptando la respuesta. Uf, la mujer se estiró con una sonrisa ladeada, crujiéndose el cuello. Tío, saber que los héroes de la Gran Liga no estarán me hace sentir mucho más tranquilo. Por fin estamos en un estanque donde somos los peces grandes, ¿eh? El hombre se burló, sacando un cigarrillo del bolsillo y encendiéndolo. Ahora que lo mencionas. Sí, hace tiempo que no estoy en la cima de la cadena alimentaria. Me recuerda a mis días de colegio, ningún niño podía igualar mi don y todos estaban aterrorizados. También los profesores. Todo el colegio era prácticamente mi patio de juegos. El hombre golem frunció el ceño, no enfadado, pero claramente escéptico. Aún así, ¿estás seguro de que los héroes aquí son tan patéticos? Por lo que he oído, aquí hay algunos haces que podrían darnos problemas. Puede que no sea Tokio, pero sigue siendo una ciudad grande. Ah, claro. El líder sonrió con suficiencia. Se me olvidó incluir eso en la presentación. Hallaré algunos, pero ya los he manejado. He enviado a algunos de nuestros chicos para que sirvan de distracción cuando empecemos. Van a armar caos cerca de las zonas de patrulla de esos héroes, manteniéndolos ocupados mientras hacemos el trabajo. This'll be easy peasy. The woman smirked. Though, he added, narrowing his eyes, there are a couple of pests I couldn't account for. Who? The stone man asked. The first supposed to be the strongest hero in the city. Calls himself Super Monkey. Ranked 69th in the charts. The 2 others looked unimpressed. His patrol patterns are a mess, random, chaotic, he just seems to go wherever he pleases. Sometimes he doesn't even show up. Because of that, I couldn't pin down where he'll be, so he's a wild card. We might run into him, or we might never see him at all. He doesn't sound like much with that name, the woman said. Yeah, but you never know, the man shrugged, then his tone hardened. The other one who might cause trouble isn't a hero. That got their attention. Both looked up, confused.
It's some kind of local vigilante, the man continued, puffing some smoke from the cigarette. He's been gaining popularity lately. Apparently, he shows up during hero and villain fights, plays a song, and knocks out the villains if the heroes can't finish the job before the song ends. Again, doesn't sound like much, the woman said. And I'll say it again, you never know. An acquaintance of mine with a pretty decent quirk got taken down by him. ¿Qué tan decente estamos hablando?, preguntó el hombre de la roca. Bastante bien. Por supuesto, nada comparado con el nuestro, respondió el líder con una sonrisa burlona. Al fin y al cabo, somos villanos de alto rango. No sería justo juzgarle por nuestro nivel. La mujer se rió. Sí, eso sería injusto. El hombre de roca no se rió, en cambio, entrecerró los ojos. ¿Alguna información sobre sus dones? Supermano tiene un quirk tipo mutante que le da características de mono, como cola, manos grandes o una cara tonta. En cuanto al vigilante, creo que es algo parecido a la telequinesis, pero no exactamente. Hoy en día es un misterio para todos. No pude encontrar mucho. La mujer resopló. Bueno, ninguno de los dos parece un problema. Con los tres en un equipo, incluso los héroes de Tokio tendrían las manos llenas. Y no era de extrañar que pensara eso. Los tres eran villanos de primera categoría, infames. El hombre calvo era vista cegadora. Un villano acusado de múltiples asesinatos de personas influyentes y héroes, robo a punta de pistola, decenas de homicidios, incendios provocados, etc. Su don, zapping, le permite teletransportarse rápidamente a lugares dentro de su campo de visión con un tiempo de recarga inexistente, algo que le convertía en un objetivo difícil de capturar, y que el villano usaba junto con armas para asegurar asesinatos rápidos o asesinatos de héroes. La mujer era Electraction. Conocida por múltiples robos exitosos en joyerías o lugares de lujo similares, y también fue acusada de múltiples homicidios dejados durante sus actividades delictuales. Su don, carga eléctrica, le permite transformar momentáneamente todo su cuerpo en electricidad, y también cargar su propio cuerpo con electricidad, por lo que cualquier tipo de ataque que lance puede descargar hasta 20.000 voltios. ¿Está bien descrito, Chad? No soy electricista. Y por último, el hombre lleno de piedras no era otro que Titanipite. Un expreso acusado de decenas de millones de yenes por destrucción de propiedad privada, múltiples homicidios y hospitalización tanto de héroes como de oficiales. Su don, concha de piedra, le otorga una armadura exterior de rocas duras y resistentes que puede moldear, limitando su gusto, afilándolas o espesándolas ligeramente. Un trío de villanos poderosos, algo que no se veía en mucho tiempo, ya que los villanos rara vez trabajaban juntos. Con este equipo, aunque aparezcan los dos, dudo que puedan hacer mucho, se rió a carcajadas, su confianza absoluta. Ese tal Supermano no es necesario, dijo de repente una voz calmada detrás de ellos. Solo yo soy suficiente para ocuparme de los tres. Al instante, sus ojos se abrieron de par en par. Se giraron de repente, sorprendidos al ver que alguien había entrado en la habitación sin que se dieran cuenta, una figura solitaria apoyada casualmente contra la pared, mirándoles con ojos fríos e indiferentes. ¿Quién eres?, gritó Electraction, su pelo puntiagudo chisporroteando mientras una pequeña corriente eléctrica lo atravesaba. Titanipite frunció el ceño mientras las rocas que cubrían su cuerpo se expandían, haciéndole más grande e imponente. Reaper Sad entrecerró los ojos, estudiando al intruso antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Ya veo. Así que eres tú. Rocky Nesis, ¿verdad? ¿Quién?, preguntaron los otros dos al unísono. El vigilante, dijo Ripe. Creo que ese es su apodo. Rocky Nesis cerró los ojos, su voz calmada y firme. Así me llaman ahora. ¿Por qué estás aquí? Ripe frunció el ceño, su sonrisa se desvaneció. Pensaba que solo aparecías durante las peleas entre héroes y villanos. Todavía no hemos hecho nada, ¿verdad? Rocky Nesis descruzó los brazos, endureciendo la postura. Manos flexionándose, como si estuvieran listas para luchar. Solo pasaba por aquí. Ya veo. Ripe asintió lentamente.
Entonces. Mátale. Grados. 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 La calle. Los peatones se apresuraban por las aceras. La gente entraba y salía corriendo de restaurantes o se paraba en puestos de comida para coger aperitivos para el camino. El tráfico era horrible, una fila de coches se extendía por la calle, el sonido estridente de los claxones llenando el aire como una sinfonía caótica. Y sin embargo, a pesar del ruido y la confusión, era la vida cotidiana. Ordinario. Predecible. Lo que no era ordinario, sin embargo, era la enorme explosión que de repente arrasó un edificio cercano. ¡Bú! Una explosión ensordecedora sacudió la calle. Los escombros llovían, el polvo se elevaba en el aire y los gritos llegaban casi al instante, agudos, llenos de pánico, resonando en medio del caos. ¿Qué está pasando? ¿Es un villano? La multitud estalló en pánico, dispersándose en todas direcciones mientras miraba con los ojos muy abiertos la nube de humo que se elevaba. Luego, cuando el polvo empezó a asentarse y el silencio intentó volver. Es vos. La nube explotó hacia afuera cuando una figura fue lanzada a través de ella, elevándose alto antes de estrellarse en la calle cerca de la multitud que se retiraba. Retrocedió varios metros antes de detenerse finalmente. Sudadera negra. Pantalones deportivos negros. Cara enmascarada. Todo el mundo sabía quién era. Rocky Nesis. Ni hablar. ¿El verdadero? Está aquí. El terror se convirtió en emoción. Muere. Solo para volver a torcerse en el terror. Una figura enorme surgió del humo detrás de él, Titanipite. Un monstruo imponente cubierto de rocas que parecía más una montaña caminando que un hombre. A pesar de su tamaño, su velocidad era aterradora, cada paso hacía temblar el suelo. La fuerza de su carga hizo que todos los que estaban a su alrededor retrocedieran tambaleándose, asustados. ¡Uf! Un gruñido bajo escapó de Rocky Nesis mientras se estabilizaba tras ser lanzado lejos. Pero no había tiempo para respirar. Titanipite ya estaba sobre él. Rocky Nesis levantó la mano, apuntando al gigante. Por un momento, el impulso de Titanipite flaqueó, se ralentizó, su enorme cuerpo envuelto en un aura tenue. Pero no fue suficiente. ¿Crees que puedes detenerme, mocoso? Ah. Rocky Nesis gruñó, incapaz de sujetarle del todo. El enorme puño de Titanipite bajó con un golpe. Sin otra opción, Rocky Nesis soltó su agarre y saltó hacia atrás, esquivando el golpe por apenas unos centímetros. Antes de que el gigante pudiera atacar de nuevo, Rocky Nesis se impulsó hacia arriba, elevándose en el aire, fuera de su alcance. Parecía listo para atacar de nuevo. Pero justo cuando su aura empezó a reunirse alrededor del gigante. ¡Bam! Una explosión lejana, aguda como un disparo, resonó. Rocky Nesis apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que un proyectil le impactara en el hombro. Su sudadera chisporroteó, humo saliendo del agujero quemando la tela, pero su piel solo mostraba un moratón. ¡Bam! Otro disparo. Esta vez, el aura de Rocky Nesis estalló a su alrededor como un campo de fuerza centelleante antes de que la bala pudiera alcanzarlo. Como resultado, la bala se ralentizó enormemente y, al impactarle, apenas le golpeó ligeramente antes de caer impotente al suelo muy abajo. Con el peligro desaparecido, Rocky Nesis escaneó los alrededores hasta que sus ojos se encontraron con Riverside, encaramado en lo alto de un edificio lejano. Avanzó rápidamente, decidido a derribarlo primero. Aura ya disparando en dirección al villano. Pero antes de que pudiera alcanzarle, el hombre desapareció, como si acabara de convertirse en aire. ¡Bam! Y entonces, otro disparo resonó por detrás. La bala volvió a ralentizarse en el último segundo, sin causar ningún daño cuando le alcanzó. Este tipo. Pero antes de que Rocky Nesis pudiera localizar al tirador de nuevo, una sombra gigante cayó sobre él. Titanipite. ¡Bar! El enorme villano cayó desde arriba, golpeando el puño con un impulso brutal. La mano de Rocky Nesis se extendió, moviendo su aura para bloquear el impacto.
El puñetazo se ralentizó en el aire, sí, pero aún así impactó. ¡Pum! Instantes después, Rocky Nessis se estrelló contra el suelo como un meteorito, el hormigón rompiéndose bajo él. El polvo estalló, engullendo la calle. Se tambaleó en pie, un momento después, inestable pero aún de pie. Entonces, el gigante empezó a caer sobre él. Pero a medida que la sombra del gigante crecía a su alrededor, un destello de satisfacción pasó por los ojos de Rocky Nessis. Ahora que el villano estaba en el aire, ya no tenía tierra para ejercer palanca y dominar su aura. En el aire, era vulnerable. Concentró su aura en el monstruo, y pronto, la energía empezó a envolverle. ¡Bam! Otro disparo alcanzó a Rocky Nessis por la espalda, haciéndole tropezar y desconcentrarse. «Ese cabrón», murmuró Rocky Nessis, abriendo ligeramente los ojos antes de que un ceño fruncido se apoderara de ella. Parecía listo para darse la vuelta y buscar a Ripe de nuevo, pero antes de que pudiera recuperarse, un destello eléctrico chisporroteó a su lado. Por supuesto. Electraction apareció tras un estallido de relámpagos, su puño cargado lanzándose directamente hacia él. Rocky Nessis reaccionó al instante, su aura se activó para inmovilizarla. ¡Bam! Pero llegó otro disparo. Este golpeó su parte baja de la espalda, justo lo suficiente para que su control flaqueara. Titanipite se liberó, finalmente tocó el suelo, y el puñetazo de Electraction conectó. ¡Bam! Crepitar. La electricidad estalló por el cuerpo de Rocky Nessis, iluminándolo en un destello violento. El humo salía de su ropa, partes carbonizadas y ennegrecidas. Pero incluso entonces. Se movió, más rápido de lo que ella esperaba. Su aura volvió a estallar, envolviendo a Electraction mientras se preparaba para estrellarla contra el suelo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Titanipite volvió a embestir, rugiendo mientras golpeaba. Rocky Nessis cambió de táctica. Lanzó Electraction contra el gigante que cargaba, obligando a Titanipite a detenerse para atraparla. Aprovechando esa distracción de una fracción de segundo, Rocky Nessis saltó hacia atrás, poniendo distancia entre ellas. Su respiración era entrecortada ahora, y una gota de sudor rodaba por su sien. ¡Bam! Otra bala silbó hacia él, pero su barrera de aura volvió a estar activa, golpeó y rebotó sin hacer daño. Rocky Nessis exhaló, entrecerrando los ojos. Luego, soltó una risa nerviosa entre murmullos. Esto podría haber sido más de lo que podía manejar. Grados. 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 Punto de vista de Taka. Esto podría haber sido más de lo que podía manejar. No había pensado mucho en luchar contra estos tres villanos a la vez. Después de todo, con la cantidad de aura que había acumulado estos últimos meses, no creía que pudieran hacer mucho contra mi ahora mayor proyección de aura. Después de todo, ningún villano había podido escapar de mi agarre una vez que mi aura los envolvía. Pero en retrospectiva, debería haber sido más cuidadoso y haber considerado más la ventaja numérica. Problemas Radar me había advertido que significaba problemas, después de todo. Resulta que estaba un poco equivocado en mi valoración. Estos tipos eran más fuertes de lo que parecían. Y peor aún, sabían cómo unirse contra alguien. Estos cabrones estaban coordinados. Apenas tuve tiempo de concentrarme en uno antes de que otro apareciera y me golpeara. Sin mencionar que esta pelea no parecía ser muy favorable para mí hasta ahora, al menos por sus habilidades. Primero, estaba el calvo con la chaqueta de cuero. Tenía lo que parecía un quirk de teletransportación y usaba un rifle francotirador con él, básicamente una plaga que golpeaba y huía. O más bien, dispararon y huyeron. No era un gran problema porque con mi estadística de defensa aumentada, las balas apenas podían hacerme moratones, y menos aún cuanto más aura le daba a la estadística. También podía usar la proyección de aura para formar un escudo a mi alrededor que ralentizaba la bala, reduciendo aún más el daño y permitiéndome no tener que verter todas y cada una de las auras en defensa. ¿Por qué ralentizar la bala y no bloquearla completamente como un escudo literal, te preguntas? Porque mi aura funcionaba como una mano, omnidireccional, no física y multipresente, que podía manifestar a mi alrededor para agarrar cosas,
tirar o empujar. Pero el aura no era sólida. Así que solo podía usarla para apartar cosas de mí cuando la usaba como escudo, como hace un momento. Así que sí, ralentizar las balas, no hay problema. ¿Bloquearlos por completo? Podría, pero eso requeriría que realmente viera la bala que se acerca y usara mi aura para intentar atraparla en vez de empujarla. El problema principal no eran las balas, el problema era que se mantenía lejos, y cuando fui tras él, se fue a otro sitio. No podía atraparlo, así que era una molestia constante mientras yo me ocupaba de los otros dos. Luego estaba el asunto de la villana femenina. Hasta ahora, por lo que había visto, podía transformarse en electricidad o algo parecido, y moverse a velocidad altísima en ese estado, mientras usaba la energía para cargar sus ataques como había hecho con aquel puñetazo anterior. Incluso con la defensa aumentada, la electricidad era excelente para saltar protecciones, así que sí, había dolido. Sin mencionar que, con lo rápida que era, sería difícil reaccionar a tiempo si me distraía demasiado con las otras dos. Si me sorprendieran, podría ser peligroso. Aparte de eso, no estaba seguro de si podría atraparla con mi aura cuando estuviera en ese estado eléctrico, pero en cuanto a ella, cuando parecía una persona, no parecía haber problema, al menos no parecía capaz de escapar cuando la agarré antes. Así que solo necesitaba encontrar tiempo para atraparla y derribarla de una vez. Y por último, estaba el tipo de la piedra. Al principio pensé que era súper resistente con todas esas piedras a su alrededor, pero no, tenía una fuerza, velocidad y durabilidad increíbles. Tanto que, incluso con toda mi aura, alrededor de 2 toneladas de fuerza, el cabrón aún podía forzarse a través de ella, incluso ralentizado. Mi única oportunidad de que el aura funcionara en él sería en el aire, como antes, donde no tendría nada a lo que aplicar fuerza y donde estaría completamente a mi merced. Pero era un misterio si podría hacer que saltara de nuevo. Así que, en resumen, estos chicos fueron bastante mala noticia para la forma en que he luchado hasta ahora. La mujer era demasiado rápida para que yo reaccionara bien, el tipo de la montaña era demasiado poderoso y superaba mi proyección de aura actual, y el francotirador estaba demasiado lejos para que pudiera hacer algo al respecto, lo que lo convertía en una molestia constante. Así que la pregunta era, ¿qué demonios hago ahora? Mis ojos se dirigieron a mi estado, una gota nerviosa de sudor bajando por mi sien. Página de estado. Fuerza, 119. Defensa, 2381038. Proyección de aura, 3059. Aura total, 53093859, 73%. Aura del primer clon, 350, 6,5%. Aura del segundo clon, 300, 5,6%. Aura del tercer clon, 300, 5,6%. Aura del cuarto clon, 300, 5,6%. Aura del quinto clon, 200, 3,7%. Habilidades. Limpio. Radar de problemas. Con Noiser. El dolor es solo una sensación. Objeto inamovible. Habla verdadera. Respiración verdadera. Caminar verdadero. Buen trabajo ganándome. Pero eso era solo un clon. Cuerpo eficiente. La primera respuesta era clara, tenía que disipar a mis clones. Eso me devolvería la mitad del aura que había gastado, y el resto se recuperaría con el tiempo. Eso me daría un buen aumento de poder, de alrededor del 70% al 85%, mientras el resto del aura se recuperaba con el tiempo, pero aún así, no estaba seguro de que fuera suficiente para enfrentarme a los 3 saltadores. ¿Podría encargarme de ellos uno a uno, claro, pero juntos? Ni de broma. Así que, ¿qué más podía hacer? Miré la pantalla con expresión seria. ¿Qué? ¿No hay misión convenientemente sincronizada con una nueva habilidad esta vez, sistema? No hace falta. Ya tienes lo que necesitas para vencerles, anfitrión. Si hablamos en términos más asesinos, quizá podría eliminar a la mujer, pero a las otras dos. Demasiado resbaladizo o demasiado duro, aunque me lo hubiera dado todo. Sin mencionar que no quiero cruzar esa línea todavía.
No cuando la policía ya me está buscando. Eso solo les daría más razones para tomarme en serio. No era eso lo que quería decir. ¿Y luego qué? Todo lo que puedo decir es: tu pensamiento ha sido demasiado poco creativo hasta ahora. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Volví a mirar mi ventana de estado. Poco creativo, ¿de qué manera, mis habilidades? La mayoría son simplemente mejoras simples o del tipo queda genial mientras lo haces. ¿Quizá un objeto inamovible? No, ¿de qué serviría recibir más daño solo por no ser derribado? A menos que... Quizá me está diciendo que lo combine con un aumento de defensa, para pillarles desprevenidos. Pero eso es demasiado obvio, ¿no? Debe de estar hablando de otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Te estás cansando? Por desgracia, no es el mejor momento para pensar profundamente. La mujer y el tipo de la roca caminaban hacia mí ahora. Despacio. Ella llevaba esa sonrisa arrogante, y él tenía ese mismo ceño fruncido pegado en la cara. Lo averiguaré luego. Por ahora, sin embargo, lo primero es lo primero. Habéis disuelto a vuestros clones. Aura total utilizada, 27%. Has recuperado el 13,5% del aura usada. 725. El resto se recuperará de forma natural durante la próxima hora. Al instante, sentí que el poder volvía a mí, junto con la molesta avalancha de recuerdos. Aprieto los dientes por la sensación de mareo. Pero entonces, cuando se despejó, mis ojos brillaron con una determinación renovada. Enseguida, vertí el aura que había recuperado en proyección de aura. Página de estado. Fuerza, 119. Defensa, 1038. Proyección de aura, 3059-3784. Aura total, 3859-4584, 86,5%. Recuperación, 13,5%, 59 minutos y 56 segundos restantes. Respiré hondo y crují el cuello, tarareando satisfecho mientras mis huesos crujían ligeramente. Vale, segunda ronda, cabrones. Capítulo 20, Nueva mudanza. Nueva jugada. La batalla, que parecía haberse detenido momentáneamente, se reanudó abruptamente, con ambos bandos enfrentándose ferozmente. Electraction se lanzó primero, usando su velocidad eléctrica para llegar primero a Taka en un instante, su puñetazo cargado balanceándose salvajemente hacia él mientras una sonrisa salvaje se extendía por su rostro. Die. Crepitar. Sin embargo, antes de que pudiera conectar, Taka simplemente levantó la mano. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, su aura se expandió y envolvió a Electraction, inmovilizándola en el aire. Suéltame. Exigió mientras luchaba, liberando electricidad para intentar sacudirse. Para su sorpresa, sin embargo. Como desees. ¡Ah! Taka procedió a hacer un gesto con la mano para despedirse, como si diera un golpeteo. Eso por sí solo bastó para lanzarla de nuevo en dirección al titanipite, que aún se acercaba. La carga del villano rocoso se detuvo en seco al ver a su compañera volando en su dirección, la atrapó antes de que pasara volando y la miró con molestia. ¿Qué demonios estás haciendo? Si no vas a ser útil, sal de la. No te distraigas. Página de estado. Fuerza, 119-2221. Defensa, 1038 2.221. Proyección de aura, 3784-499. Lo que Titanipite no esperaba era que Taka apareciera delante de él con solo un momento de distracción, preparando el puño para un puñetazo. Sin oportunidad de reaccionar, y con ambas manos ocupadas llevando a Electraction, todo lo que Titanipite pudo hacer fue recibir el golpe de frente. Una fracción de segundo después, llegó el impacto. ¡Clang! Un anillo metálico inundó la zona después de eso, y para sorpresa de todos los que presenciaban la pelea, el que fue lanzado varios metros lejos tras el impacto, a pesar de su enorme tamaño, fue Titanipite. Dejó un rastro de hormigón roto mientras sus pies se clavaban en el suelo para detenerse.
Lo que resultaba aún más sorprendente era la enorme grieta en el pecho pétreo de Titanipite, dejando al descubierto su piel interior. Tras recuperar el equilibrio, el villano inspeccionó la grieta con ojos sorprendidos pero enfadados, pasando una mano por ella incrédulo. ¿Qué, tú? ¿Qué has hecho? Taka simplemente levantó el puño, mostrando los nudillos ligeramente enrojecidos. Te he pegado. La respiración de Titanipite se volvió más dificultosa y la mirada en sus ojos se agudizó. ¿Me pegas, dices? Su puño se cerró y dejó caer a la ya recuperándose Electraction al suelo, que apenas se contuvo y lanzó a Titanipite una mirada venenosa. Pero el villano simplemente la ignoró. Luego, volvió a caminar hacia Taka, las rocas que rodeaban su cuerpo haciéndose más grandes y afiladas con cada paso, casi como un erizo de piedra enorme y aterrador. Solo para que su paso lento se convirtiera rápidamente en una carrera a toda velocidad, como un toro que embiste a su presa. Entonces, ¿qué tal si te devuelvo el golpe? Los ojos del villano se enrojecieron y, de repente, lo que había sido un puño de piedra empezó a afilarse en una inquietante pincha, haciendo que los espectadores cercanos se quedaran boquiabiertos. Taka, sin embargo, permaneció quieto. Su figura se relajó y compuso ante la amenaza que se acercaba. Y pronto, el peligroso brazo armado empezó a caer sobre él con un peso y velocidad que empalarían a un ser humano con una facilidad aterradora. Y sin embargo, justo cuando estaba a punto de llegar a Taka. Un dedo. Eso fue todo lo que levantó para bloquear el ataque. Página de estado. Fuerza, 2.221200. Defensa, 2.2214.741. Proyección de aura, 499.0. Objeto inmóvil, activado. La ominosa pincha, que había pintado un cuadro de sangre y pinchadas, se detuvo en seco, soltando un agudo anillo metálico al golpear. ¡Clank! Y Taka, que simplemente había usado un dedo para bloquear la punta de la punta, permaneció inmóvil e imperturbable, con la postura aún erguida y relajada. Además, ¿eso es todo?, preguntó, con un tono igual de poco impresionado y burlón. Eso fue suficiente para romper Titanipite. ¿Qué? No, ¿cómo es eso? Es imposible. Titanipite apartó el brazo de golpe, retrocediendo tambaleándose sorprendido. Página de estado. Fuerza, 202.221. Defensa, 4.741-2.221. Proyección de aura, 0.499. Por desgracia, no iba a escapar tan fácilmente. Antes de que pudiera escapar del todo, la otra mano de Taka, lo opuesto a la que aún tenía el dedo levantado burlonamente, se cerró en puño y siguió a Titanipite, quien, al ver que no podía esquivarla, decidió bloquearla con sus antebrazos rocosos y puntiagudos. ¡Clank! El mismo eco metálico de antes llenó la zona, sin embargo, esta vez no llegó solo. ¡Crack! El sonido de rocas agrietándose y desmoronándose vino justo después, haciendo que todos, incluido Titanipite, miraran sus brazos con asombro. No. Esto no puede ser. La poderosa guardia de roca se desmoronó y cayó al suelo inútilmente, mostrando la piel humana enrojecida y magullada debajo. No, 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 mi armadura invencible. ¿Cómo pudiste tú, alguien que apenas pudo contenerme antes, romperlo? Taka no respondió, simplemente estudió la ruptura con una sonrisa satisfecha bajo su máscara. Resulta que tenía razón en cambiar las estadísticas para esta. Aunque evidentemente prefería el app sobre sus otras estadísticas, siempre vertiendo sus ganancias en el de inmediato, en este caso era difícil contrarrestarlo debido a su baja naturaleza ofensiva. Al fin y al cabo, app funcionaba solo como una pseudo-telequinesis que usaba aura en lugar de poder cerebral. Podía agarrar, sujetar, tirar o empujar, como una especie de fuerza etérea bajo su control absoluto. Sin embargo, contra alguien tan duradero, fuerte y pesado como Titanipite, todos estos usos resultaron inútiles o ineficaces. No podía forzarle porque su fuerza y peso superaban la fuerza del aura, tampoco podía tirarle, ni siquiera sujetarle y sujetarlo.
La cantidad de puntos de aura que tenía podía ser alta, pero el tipo de ataques que podía imponer no era lo ideal. Por eso se ha cambiado a un enfoque más físico. Con su fuerza aumentada por su aura de 2000, que era alrededor de 1 tonelada, y todo ese poder contundente concentrado en el único punto que eran sus puños, que eran comparativamente pequeños comparados con el cuerpo de Titanipite, era comprensible que se hubiera vuelto mucho más fácil atravesar la armadura del hombre. Por supuesto, si hubiera puesto toda su aura en fuerza, probablemente podría haberse encargado aún más fácilmente del tipo. Sin embargo, con los otros dos villanos cerca, no se atrevía a quitar demasiada aura de la defensa, y App seguía siendo útil por si necesitaba algo de combate a larga distancia. Así que se conformó con 2000 de aura de fuerza, lo que, como se ve ahora, funcionó de maravilla. Lo único que descansaba ahora era para derribarle a golpes. Los ojos de Taka se entrecerraron y dio un paso hacia Titanipite, que retrocedió al instante. Su actitud intimidante y estoica anterior se había resquebrajado por completo. Mantente alejado. Su oponente estaba completamente en pánico. Lo que lo hace aún más fácil. Taka sonrió y, sin avisar, se marchó. Levantando otro puño. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarle. Crackle. Un rayo le disparó. En el instante siguiente, dicho rayo se transformó en forma humana y reveló a Electraction, lanzando una patada poderosa y cargada eléctricamente en su dirección. Aunque el cuerpo de Taka podía ser demasiado lento para responder, su mente no. Página de estado. Fuerza, 2221-200. Defensa, 2221-4242. Proyección de aura, 499. Objeto inmóvil, activado. La patada conectó limpiamente, una explosión eléctrica recorrió su cuerpo al segundo siguiente, casi como si un rayo hubiera caído sobre él. El humo salió de Taka, su disfraz claramente más carbonizado ahora. Pero cuando el humo se disipó, sus ojos imperturbables se mostraron a todos. ¿Pero qué demonios? Electraction gimió mientras saltaba para alejarse. Taka estaba a punto de levantar la mano para ordenar su aura, pero entonces... ¡Ban! El sonido lejano de un arma resonó, y pronto otra bala le alcanzó en la cabeza. El impacto sonó limpio, pero la bala acabó rebotando sin causar daño. Para entonces, sin embargo, Electraction había regresado al lado de Titanipite, con una expresión molesta ante la figura ahora ominosa que se alzaba ante ellos. Un hombre hecho trizas, rodeado por el humo de su propia ropa, pero que, pase lo que pase, nunca sufrió daños. ¿Qué clase de monstruo era este justiciero? No. Negó con la cabeza, negándose a creer que alguien pudiera ser invulnerable. Reacciona. Le dio un puñetazo a Titanipite, que parecía el más alterado de los dos, sacándole de su trance. No dejes que te engañe, retrasado, no hay nada invencible en este mundo. Seguro que el daño debe estar acumulándose, aunque no lo muestre. Bloqueó un golpe afilado mío con el dedo, y ni siquiera tiene una gota de sangre después de eso. ¿Cómo puedes decir que estamos haciendo daño? Le gruñó Titanipite, gruñendo. No lo sé, pero no es momento de llorar como una perra. Apretó los dientes, con la mirada de nuevo a Taka, que permanecía impasible ante ellos. Puede que nos estemos desperdiciando uno a uno, pero podemos abrumarlo trabajando juntos. No puedes sostenerte con tu fuerza, ni reaccionar a mis ataques. Si seguimos, deberíamos poder romper sus defensas eventualmente. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Titanipite, mirando inseguro al hombre en la oscuridad frente a él. Electraction resopló, la electricidad ya volviendo a brillar a su alrededor. Entonces esto fue una causa perdida desde el principio. Pero no lo sabremos si no lo intentamos. Titanipite frunció el ceño ante sus palabras y miró las grietas en las piedras alrededor de su pecho y antebrazo. Muy bien. Luego, con un bufido insatisfecho, las rocas a su alrededor se afilaron de nuevo, dándole ese aspecto peligroso de antes, y se preparó para cargar. Taka, en cambio, abrió los brazos de forma acogedora. Ven. Y así, los dos se pusieron en acción. Oria.
Electraction fue el primero en llegar a Taka, realizando un golpe de codo que envió otra descarga al cuerpo del joven. Pero a Taka no pareció importarle y simplemente levantó la mano, lanzando una ráfaga de aura para atraparla. Pero antes de que pudiera alcanzarla por completo, una enorme sombra descendió sobre él. ¡Ra! Swiss. 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 Titanipite, ahora con ambas manos convertidas en pinchos, apuñaló a Taka varias veces. Como una ametralladora Gatling de punzadas penetrantes. Taka bloqueó la primera ráfaga con el antebrazo, pero pronto se volvieron demasiado rápidas y demasiadas para bloquear, haciendo que recibiera toda la ráfaga en el pecho. Mientras eso ocurría, Electraction rodeó a su alrededor antes de dar una patada rápida en la espalda de Taka, descargando más electricidad. Intentó agarrarla, pero entonces ella se convirtió en un rayo y volvió a rodearlo, apareciendo arriba y dándole una rodilla directa a la cara de Taka. ¡Ban! Al mismo tiempo, una bala le alcanzó las costillas. ¡Ban! 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 No, ni una, muchas balas empezaron a caer sobre él. Todo mientras el asalto de Titanipite continuaba y Electraction golpeaba y huía constantemente. Sin embargo, al final, su resistencia no era infinita. Al cabo de un rato, los dos en la primera línea se quedaron sin vapores, y Riverside debió de quedarse sin balas, o estaba recargando, porque la andanada de ataque se detuvo y ambos villanos al frente se retiraron, recuperando el aliento. «Has tenido suficiente, bicho raro», gritó Electraction, frustrada, entre jadeos. Pero entonces, para su creciente disgusto. Pat, pat, pat. Taka simplemente le dio unas palmaditas en la ropa, como si se quitara el polvo. Entonces, sus ojos los miraron con desdén. ¿Eso es todo? En un instante, el agotamiento que empezaba a atenuar su furia se reavivó. Sus ojos se agudizaron, ardiendo con una rabia renovada. Y así, la pelea continuó. Golpe, 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 golpe. La carga de Titanipite sacudía la tierra, cada paso agrietando más el hormigón. Crepitar. La electricidad estalló alrededor de Electraction, escalando desde el nivel de la chispa de una línea eléctrica defectuosa hasta la sobrecarga caótica de una red urbana colapsando, y entonces, ella salió disparada hacia adelante como un rayo. Luego llegaron las balas. Van, van, van. La electricidad y la lluvia de disparos le alcanzaron simultáneamente. ¡Cachín! ¡Agárrate! ¡Baja ya! Crepitar. Las balas rebotaron violentamente en el cuerpo de Taka, y la descarga eléctrica de Electraction detonó contra él, solo para que él se quedara allí, imperturbable. Los dientes de Electraction se rechinaron, pero su frustración se vio interrumpida cuando vio a Taka levantar la mano para atraparla de nuevo. Pero una vez más, antes de que pudiera hacerlo, Titanipite apartó su atención de ella. ¡Bra! Con un rugido atronador, otra andanada de golpes pesados y punzantes se lanzó hacia Taka. Bloqueó lo que pudo con las palmas, pero varios seguían golpeándole. Mientras tanto, Electraction ya se había convertido en un rayo, girando a su alrededor en busca de una abertura. Y entonces, para su deleite, Taka finalmente pasó de la defensa, retirando el puño para golpear a Titanipite. Rápidamente volvió a su forma humana y le dio una patada rápida a las costillas a Taka. ¿O eso es lo que debería haber pasado? ¿Qué? Antes de que su patada cargada pudiera acertar, todo su cuerpo se quedó paralizado en el aire, la sensación demasiado familiar para ser confundida. Taka la había capturado. Imposible. Ni siquiera me ha señalado como antes, gritó, luchando, y fallando estrepitosamente, para moverse. Titanipite se dio cuenta de su situación y de inmediato intensificó su andanada, esperando desequilibrar a Taka y liberarla. Pero no lo hizo. Los ojos de Taka se entrecerraron, su mirada fría al fijarse en Electraction. Eso solo era yo jugando. Incluso mientras continuaba el asalto de Titanipite, Electraction comenzó a ascender, lentamente al principio, luego flotando poco a poco más alto. Van. Van. Van.
Las balas caían junto con los golpes punzantes de Titanipite, pero nada detuvo su ascenso. Solo seguía subiendo, hasta que alcanzó la altura más alta. Suéltame. No puede ser, murmuró Taka, cerrando los ojos. Entonces. Página de estado. Fuerza, 200. Defensa, 4242-3242. Proyección de aura, 499.499. Objeto inmóvil, activado. Se desplomó. ¡Bam! Su cuerpo se estrelló contra la calle, la espalda arqueada, los ojos rodando hacia atrás al instante. Los ojos de Titanipite se abrieron de par en par, su asalto vaciló por un momento. Luego, al ver la figura inerte de su compañera pasar volando mientras Taka la lanzaba lejos del lugar, maldijo en voz baja y se apartó para atraparla antes de que golpeara algo más. Con Titanipite momentáneamente fuera de combate, Taka invocó un campo de aura a su alrededor. Las balas se ralentizaron drásticamente en cuanto llegaron a su límite, perdiendo todo el impulso. Así, por fin se ganó un momento de respiro. Taka cerró los ojos. Joder. Su cuerpo dolía muchísimo. La villana tenía razón. Puede que estuviera bien fuera, pero en realidad no. Con la cooperación de los tres villanos, se vio obligado a adoptar una postura completamente defensiva. Si apartaba aunque fuera un poco de su aura de la defensa, corría el riesgo de resultar gravemente herido. Así que no podía contraatacar ni usar proyección de aura para nada significativo. Y con su defensa inflada a niveles absurdos, el daño seguía acumulándose. Había activado el objeto inamovible porque se dio cuenta de que su efecto, esparciendo el daño por todo su cuerpo, ayudaba a suavizar ciertos ataques. Como los golpes penetrantes de Titanipite. En circunstancias normales, esos golpes atravesarían de frente. Pero al distribuir la fuerza de forma equitativa, se perdía el efecto perforante a costa de recibir un poco más de daño total, pero que también podría reducirse más fácilmente con su estadística de defensa que un ataque perforante. Lo mismo con las balas. Y con su defensa a tan alto nivel, lo aguantaba todo como un campeón. Pero tanquear no anula. El daño seguía acumulándose. Lo que empezó como una leve molestia se había convertido en un dolor agudo y desgarrador que irradiaba por todo su cuerpo. Menos mal que tenía esa habilidad de resistir el dolor. Y sinceramente, habría sido mucho peor si no hubiera conseguido provocar a Electraction para que se comprometiera demasiado y así poder usar su app con ella y finalmente asestarle un golpe sólido. Su electricidad dañó todo su cuerpo independientemente de si el objeto inamovible estaba activado o no, lo que significaba que el daño solo podía reducirse con su estadística de defensa. Pero con ella fuera, su trabajo se había vuelto mucho más fácil. Ahora solo quedaban dos villanos, a menos que ella despertara, cosa que Taka esperaba que no pasara. El tipo rocoso se puede enfrentar con fuerza, pero en cuanto al otro. Taka frunció el ceño, mirando a su alrededor, sin estar seguro de la ubicación de Riverside. Las balas no eran la principal amenaza, molestas, sí, pero manejables. El verdadero problema era el don del chico. El cabrón podía teletransportarse en cuanto Taka se acercara, lo que significaba que seguiría siendo una molestia durante toda la pelea, hasta que se encargara del villano rocoso. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Un clon, quizá? Si alguien pudiera mantener ocupado al francotirador, eso lo resolvería. Pero pensándolo bien, Taka hizo una mueca. Desperdiciar aura en un clon ahora mismo era una idea terrible. Necesitaba cada punto de aura a su disposición. No podía permitirse hacer un clon, al menos no uno con suficiente poder para marcar la diferencia en esta pelea. ¿Y qué demonios hago? ¿Cómo se suponía que iba a deshacerse de ese tipo? Eres un anfitrión poco creativo, poco creativo, poco creativo. Las palabras del sistema anteriores en la pelea resonaban en su mente. No estaba seguro si era un recuerdo real o simplemente el sistema reproduciéndolo por él. Fuera lo que fuera, se centró en encontrar la respuesta a lo que significaban. ¿Dónde le faltaba creatividad exactamente? Ya había sido bastante creativo con objeto inamovible. ¿Sus otras habilidades?
Prácticamente estaban diseñados para farmear auras, no para utilidad en combate. Ninguno funcionaba como un ataque a larga distancia tampoco. Entonces, ¿con qué demonios quería el sistema que fuera creativo? ¿Sus estadísticas? Taka frunció el ceño. ¿Fuerza? ¿Defensa? ¿Cómo le ayudaría a ser creativo con cualquiera de los dos de estos aspectos a él con un tipo que podía teletransportarse constantemente? Así que quedaba proyección de aura. ¿Pero qué podía hacer? El francotirador estaba demasiado lejos para arrastrarlo, y aunque se acercara, el tipo simplemente se teletransportaría de nuevo. Su alcance no era lo suficientemente amplio para atraparle antes o después de teletransportarse. ¿Qué se suponía que debía hacer contra eso con solo una pseudo-telequinesis, exactamente? Espera. ¿Pseudo-telequinesis? Las cejas de Taka se alzaron. Eso no sonaba del todo bien. Proyección de aura. El nombre no sugería telequinesis en absoluto. Sugería usar su aura, convertirla de un simple potenciador de estadísticas en algo que pudiera interactuar con el mundo. Por eso, proyectando su aura, claro. Entonces, ¿por qué asumió automáticamente que era solo telequinesis? ¿Y si realmente no era solo eso? ¿Había algo más que pudiera hacer con él? Frunció el ceño con los ojos cerrados. ¿Qué era realmente el aura? Según el sistema, era energía generada por el asombro de otras personas hacia él. Energía. El aura era energía. Uno con múltiples propósitos. Podría mejorar su físico. Adquirió funciones extrañas gracias a habilidades como limpiar o su habilidad de clonación. Podía mover cosas a su alrededor. Entonces, ¿por qué no podía hacer más que empujar y tirar? Era energía. Y cuando hablabas de energía, ¿podría ser? Una pequeña sonrisa se dibujó bajo su máscara mientras abría los ojos con una resolución renovada. Página de estado. Fuerza, 200. Defensa, 3242-2242. Proyección de aura, 1499-2499. Objeto inmóvil, activado. Su cuerpo se elevó del suelo, flotando cada vez más alto hasta tener una vista clara sobre cada azotea donde el francotirador podría estar escondido. Titanipite permaneció abajo, eligiendo no saltar, no iba a entrar en una situación vulnerable a la telequinesis de Taka. Con la amenaza terrestre efectivamente detenida, Taka esperó, cerrando los ojos mientras se concentraba. Pronto llegó el sonido que había estado esperando. ¡Bam! Otro disparo. La bala rebotó inofensivamente un momento después. Pero eso era todo lo que Taka necesitaba. Abrió los ojos de golpe, fijándose en la fuente. Ahí estás. Alzó una mano. BZZZZ. Con un zumbido, una esfera de luz pura se generó en su palma. El calor irradiaba de él, cada vez más caliente hasta que... ¡Boos! La luz estalló en un rayo ardiente, disparándose hacia el francotirador a una velocidad vertiginosa. Habiendo visto a Taka acumulando energía en su palma desde el principio, los instintos de Dipe se activaron y logró teletransportarse en el último segundo posible. En cuanto al lugar donde había estado parado. TSSSS. Un agujero limpio y fundido quemó el tejado, y el hormigón se licuó en los bordes. Taka la miró en silencio, atónito. Luego, a su satisfacción. Proyección de aura, modo Piu Piu. Descripción: gracias a la pura creatividad, te diste cuenta de que el potencial de tu aura está lejos de ser limitado. Y seamos sinceros, ¿qué hay más guay que disparar láseres desde las manos? Nada. ¿Hay algo más que decir? Ahora puedes condensar puntos AP en energía destructiva pura. Cuanta más AP gastes, más fuerte es la explosión. El AP gastado se reduce a tu total de AP y se regenera con el tiempo. Cuanto más dispares, más tarda en recuperarte, 50 de aura por segundo. Ahora estás autorizado a gritar Kamehameha. Taka parpadeó. ¿Así que esto era todo? Vaya. Pensando en ello. Sí, definitivamente había sido poco creativo. Ja ja ja.
Se rió bajo la máscara, con una sonrisa burlona ensanchada. Esto está bien. Ahora por fin podía acabar con esta pelea.